Después de los periodos más críticos de la pandemia del COVID-19, se empezaron a difundir las noticias sobre el uso de una nueva droga recreativa, una droga que supuestamente sumía a la víctima, es decir, la víctima era susceptible a las órdenes de el agresor. De aquí surgieron temáticas como las violaciones, los consentimientos no autorizados de tipo sexual, y todo estaba relacionado con el nombre vulgar de una sustancia que se conocía como la burundanga. La burundanga es uno de los nombres más comerciales y más sociales que se le da a una sustancia vegetal bastante primitiva, la cual se conoce como la escopolamina. La escopolamina es uno de los primeros alcaloides que se extrajeron de un género vegetal, de las solanáceas. De aquí han salido muchas sustancias importantes, como por ejemplo tenemos la atropina, la ioscina, en general, sustancias que se conocen como los anticolinérgicos. La escopolamina, a pesar de la errónea creencia de que puede subir a una víctima en un estado de amnesia, nos quedamos más con uno de sus derivados, la butilescopolamina, la cual dentro de la sanidad se utiliza mucho como un anticolinérgico de tipo general y más especialmente como antiespasmódico. La butilescopolamina es un fármaco que pertenece a la familia de los anticolinérgicos, junto con otros semejantes, como por ejemplo la atropina, la escopolamina o la ioscina, así como también con el ipratropio. Y la butilescopolamina ejerce su acción como antiespasmódico dentro de los anticolinérgicos. La butilescopolamina la podemos encontrar en el mercado secundario y farmacéutico bajo el nombre comercial de buscapina. Y aquí podemos encontrar la estructura y conformación química de la butilescopolamina, donde vemos que en general la butilescopolamina es idéntica en estructura química a la molécula original, es decir, a la escopolamina. La única diferencia es que la butilescopolamina, como bien indica en su nombre, contiene una cadena terminal de tipo butilo, la cual está compuesta de 4 átomos de carbono. Es decir, si quitamos la cadena butilo, nos quedamos con la estructura completa de la escopolamina. Recordamos que la escopolamina ha cobrado mucha importancia últimamente, ya que se le ha asociado bajo su nombre más social y vulgar, siendo la burundanga, a los casos de sumisión química, como por ejemplo en las violaciones y las situaciones de no consentimiento sexual. Pero debemos de recordar que la escopolamina en sí no es una sustancia que provoque una sumisión química en una víctima o en una persona, sino que la escopolamina en sí lo que provoca son alteraciones graves del organismo, como por ejemplo taquicardias, cierto grado de oculopatías, visión borrosa y también muchos efectos anticolinérgicos, es decir, un cuadro de síndrome anticolinérgico, pero nada tiene que ver con los casos de sumisión química, por lo cual tenemos que saber que la escopolamina en sí no es un sumisor, por así decir, químico, pero sí es capaz de provocar graves efectos adversos dentro de una víctima, los cuales de forma vulgar
se han querido asociar a una sumisión química, pero no tienen nada que ver. La butiescopolamina como anticolinérgico se utiliza en la mayoría de los casos donde hay una contracción involuntaria de la musculatura lisa de algunos sistemas, como por ejemplo en el sistema gastrointestinal o en el sistema genitourinario, es decir, en el sistema renal. Por lo cual la butiescopolamina lo podemos utilizar para los espasmos gastrointestinales y renales, así como también en algunas dolencias, como por ejemplo en los cólicos renales y biliares. Y para lograr una cierta preparación del organismo para algunas pruebas, como por ejemplo exploraciones del ojo u otro diagnóstico, podemos utilizar la butirescopolamina en los ámbitos de radiología y endoscopias. Siguiendo la línea del resto de los anticolinérgicos, la butirescopolamina está contraindicada en la propia alergia a la sustancia en sí, es decir, a cualquier alcalino de la familia de las solanáceas que se pueda extraer de la familia de las solanáceas, y tampoco se debe de utilizar en aquellas situaciones donde hay una patología que está íntimamente relacionada con el sistema parasimpático, es decir, con la colinergia y con la disminución de la actividad de la misma, como puede ser en los glaucomas que no estén tratados, en las uretropatías, en la miastenia gravis, en el megacolon, así como también en las estenosis gastrointestinales y en los ileos paralíticos, donde la utilización de la butirescopolamina y en general de cualquier anticolinérgico es capaz de cronificar estas afecciones. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la butirescopolamina hay que utilizarla con mucha cautela en los pacientes con cierto grado de glaucoma, especialmente de ángulo estrecho y más si no está tratado, en las hipovolemias y en los shocks hemorrágicos, de que como veremos más adelante, la butirescopolamina, uno de sus principales efectos es la aparición de taquicardia. Si el paciente ya de por sí presenta cierto grado de obstrucciones mecánicas, como por ejemplo obstrucciones intestinales u obstrucciones urinarias, la butirescopolamina se deberá de utilizar con mucha cautela, ya que estas afecciones se pueden cronificar si disminuimos la actividad del sistema colinérgico. Hay que tener precaución en pediatría, ya que no se ha establecido una terapia segura de dosis en las poblaciones jóvenes y por supuesto hay que revisar las interacciones de la butirescopolamina con el resto de la farmacología existente, así como también saber que la butirescopolamina se puede administrar y asociar con otros fármacos para lograr un mayor efecto terapéutico, como por ejemplo tenemos dentro de las presentaciones farmacológicas la butirescopolamina que se asocia a un analgésico, como en este caso el Logotil, y lo podemos encontrar en el mercado sanitario bajo el nombre de Bucapina Compositum. El mecanismo de acción de la butirescopolamina es tan simple como el resto de los anticolinérgicos, es decir, la butirescopolamina es un antagonista de los receptores colinérgicos, más especialmente de los receptores de tipo muscarínicos. Y dentro del antagonismo de los receptores muscarínicos se centra más en la inhibición y evitación de la activación de los mismos a nivel de la musculatura lisa, la cual la podemos encontrar
dentro del recubrimiento del tracto gastrointestinal, del tracto biliar, del tracto renal y del tracto genital. Y de nuevo, tenemos que decir que la butilescopolamina dentro de los anticolinérgicos es una amina cuaternaria, como por ejemplo otros compuestos como la molécula genérica, la escopolamina, la iostina o el propio hipratropio. Y también tenemos que decir que la butilescopolamina, a diferencia de la molécula genérica de la escopolamina, no tiene o no ejerce efecto anticolinérgico a nivel del sistema nervioso central, sino que se centra más en un ámbito más general, como por ejemplo, volvemos a repetir, en el tracto gastrointestinal, a nivel biliar, renal y genital. Las vías de administración más usuales de la butilescopolamina son la vía enteral debido a la presentación en comprimidos para su administración de forma oral y la vía parenteral, que es la más utilizada dentro de los ámbitos sanitarios, que la podemos encontrar para su administración de tipo intravenosa y de tipo intramuscular, usualmente en una dosis de 10 a 20 miligramos por vial. La posología más común de la butilescopolamina está bien documentada y se suelen utilizar dosis bastante universales, pero siempre hay que revisar la bibliografía de la posología de la butilescopolamina según la evidencia científica disponible. Si utilizamos la butilescopolamina por vía enteral, utilizaremos de 10 a 20 miligramos cada 6 u 8 horas. Y si utilizamos la vía parenteral tanto intravenosa como intramuscular, podemos utilizar una dosis algo más alta, como por ejemplo de 20 a 40 miligramos cada 6 u 8 horas, administrando un máximo de 100 miligramos diarios, no pasar de esa dosis para evitar la aparición de los principales efectos secundarios anticolinérgicos de la butilescopolamina. Y dentro de la pediatría, las dosis que se recomiendan mediante la evidencia científica disponible son de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo cada 8 o 12 horas, sin superar el máximo de 15 miligramos por kilogramo diario. Y decir que la butilescopolamina se suele utilizar en terapias a corto plazo para evitar la activación, o mejor dicho, la mermación del sistema colinérgico de forma continua. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la butilescopolamina con el resto de la farmacología existente, deberemos de revisar muy bien la bibliografía sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la butilescopolamina. Como por ejemplo se ha demostrado que tiene compatibilidad con el propofol y también con el nolotil, con el cual se suele asociar dentro de la misma fórmula química para crear un mayor efecto terapéutico dentro del paciente. Y en las interacciones tenemos que saber que la butilescopolamina tiene sinergia y agonismo, así como potenciación terapéutica y de la adversidad, si se administra a la vez con depresores del sistema nervioso central, como pueden ser los antidepresivos de tipo tricíclicos o los antihistamínicos, y por supuesto con su propia familia, con los anticolinérgicos, sea la atropina, la escopolamina o el hipratropio. Y también tiene agonismo con los beta-adrenérgicos, es decir, sustancias que ya de por sí suben o incrementan la actividad del sistema adrenérgico.
Y la butilescopolamina se ha demostrado que tiene antagonismo con la metoclopramida, es decir, con antieméticos, que en este caso es el primperán. Remontándonos a lo anteriormente mencionado al principio del vídeo, hay que recordar que la escopolamina y la butilescopolamina no son sustancias de sumisión química, es decir, no son capaces de doblegar la voluntad o la conciencia de una persona o de una víctima ante un agresor, sino que el mayor efecto adverso que tiene tanto la butilescopolamina como la escopolamina es la aparición o la instauración de un síndrome anticolinérgico, el cual que conlleva que hay una disminución drástica de la actividad colinérgica y, por ende, un incremento fuerte o exponencial del sistema adrenérgico, lo cual que conlleva a la aparición de adversidades que pueden llegar a ser incluso hasta letales para la propia persona, paciente o víctima. Por lo cual es muy importante saber cuáles son los mecanismos de acción y los efectos adversos de los anticolinérgicos, más especialmente de la escopolamina y la butilescopolamina. Por ejemplo, algunos de los efectos adversos que se pueden derivar de la activación o aparición del síndrome anticolinérgico puede ser la aparición de alteraciones visuales, así como mareos, vértigos, visión borrosa, visión doble, xerostomía o sequedad oral, retenciones locales, como pueden ser retenciones urinarias, retenciones intestinales, así como también mareo y falta de aire, en este caso disnea. Y a nivel cardiovascular puede haber taquicardias. Si nos vamos a los ámbitos epiteliales, a los ámbitos cutáneos, puede aparecer deshidrosis, lo cual ya nos puede dar una idea de un síndrome anticolinérgico de forma general. Y en el embarazo y la lactancia, la butilescopolamina tiene categoría C, es decir, se debe de administrar con mucha cautela tanto en el embarazo, en la gestación, como durante la lactancia, por si se excretase por la leche materna, ya que el lactante podría estar expuesto a la aparición de efectos anticolinérgicos. Y decir también que la butilescopolamina no está recomendada en el primer trimestre del embarazo, donde el feto puede ser más susceptible a los efectos anticolinérgicos de la butilescopolamina. Finalmente nos queda decir que la butilescopolamina dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y extracorpóreas de reemplazo renal se ha demostrado que es una sustancia dializable y no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. De nuevo recalcar que la butilescopolamina es una amina cuaternaria, como la mayoría de los anticolinérgicos, y es un espasmolítico. Pero cuidado, no es lo mismo una sustancia espasmolítica o antiespasmódica que un analgésico, es decir, la butilescopolamina no es una INE, no calma ni palia el dolor, sino que remedia una de las situaciones que está causando ese dolor. En este caso, si el dolor está causado, por ejemplo, por un cólico renal, la butilescopolamina lo que hace es relajar la musculatura lisa mediante una acción anticolinérgica, lo cual ya por efecto secundario, por efecto cadena, paliar el dolor, pero la butilescopolamina no es una INE, muy importante recordar. Por supuesto, hay que evitar el autoconsumo de la butilescopolamina como de todos los anticolinérgicos.
Y las terapias de la butilescopolamina suelen ser a corto plazo para evitar la aparición del principal efecto adverso de la butilescopolamina, los síndromes anticolinérgicos y los síntomas que se derivan de la instauración de este síndrome. Y por supuesto debemos recordar que la butilescopolamina es un derivado de la molécula madre, la escopolamina, la cual, bajo el nombre social y vulgar de burundanga, se le ha asociado de forma errónea y mediante bulos a las sumisiones químicas y las violaciones y situaciones sexuales sin consentimiento.